Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Agradecido con Dios por su amor, por su misericordia. Aquí son en Cali, Colombia, donde me encuentro en este tiempo. Son las 7:30 AM. Sé que en Argentina ya son las 9:30. Y en diferentes partes, como en Perú, son las 8:30 y así. Pero lo importante, amado, es que podamos compartir esta palabra, que podamos compartir una reflexión de Dios, utilizando los medios que Dios nos ha entregado para este tiempo. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, amados. Ya hay un par de personas conectadas. Mande un mensajito ahí, ponga de dónde está viendo, de dónde usted, para que podamos compartirlo. Hemos denominado este tiempo, esta palabra, yo le puse por título el poder de la palabra, justamente, el poder de la palabra. Que es cuando la palabra que es Cristo, cuando la palabra transforma nuestras vidas, cuando la palabra transforma todo lo que hay alrededor, cuando la palabra transforma el lugar donde es, digamos, direccionada, como dice allí en Jeremías, que la palabra de Dios no vuelve vacía. La Biblia dice en Jeremías que su palabra no vuelve vacía, sino que todo aquello para lo que Dios envió la palabra va a fructificar y va a dar lo que tiene que dar. Entonces, vamos a hablar el tema, el poder de la palabra hoy. Y vamos bajo ese tema, vamos a estar ministrando en esta mañana. Así que mi hermano, gracias por ya estar conectado. La profeta Vanina está conectada, gloria al Señor. Le bendigo allí en Bahía Blanca, Buenos Aires, amén, gloria a Dios. Jonathan Ambrosetti, abrazo grande, allí de Ameguino, también Buenos Aires, un abrazo grande. Ya están conectados allí los siervos de Dios. Hay una palabra que va a transformar tu vida. En esta hora vamos a hablar acerca del poder de la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a compartir un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 8, versículo 5. Mateos, capítulo 8, versículo 5, ahí vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Y yo voy a tomar lectura en el nombre de Jesucristo y dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Bendito sea Dios. Qué poderosa es esta palabra, mi hermano. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y es palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Viviana Alceiba, te bendigo desde buenos días. ¿De dónde estás? ¿En qué lugar te encontrás, Viviana? Poné de dónde estás viendo para que podamos compartirlo. Bendito sea Dios. Bien, entonces el tema bajo el que estamos se llama el poder de la palabra. Vemos este cuadro, nos encontramos cuando
de repente un centurión viene a rogarle a Jesús por uno de sus criados. Conforme la historia, porque aquí tenemos que apelar también un poco a la historia, un poco a lo que se ha gestado a través de los diversos versos bíblicos con los que nos encontramos cotidianamente. En aquel tiempo los centuriones tenían la facultad, ellos eran los que estaban en poder, en gobierno. Recuerde que el pueblo de Israel estaba subyugado bajo el pueblo romano. Y ellos tenían la facultad ellos podían tener dos sirvientes, una jovencita y un jovencito. Ambos eran amantes de su amo. ¿Amén? Entonces, el centurión cuando está rogando por alguien a quien él ama. Se cree, esto es lo que se cree, que era su amante. Amén. Que era su amante. Por eso el centurión le dice a Jesús: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Cristi Villaverde, te bendigo, hermana. De Panamá, de Paraná Entre Ríos, amén. Bendiciones, amada. Dios te bendiga mucho, Viviana. Entonces el centurión le dice: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesucristo era un santo, era un hombre santo. La gente lo tenía por un profeta, un hombre santo. Entonces él sabía que él, al vivir con un varón, él estaba en pecado conforme a la ley judía. Entonces le dice: yo no soy digno de que tú entres. Primero porque el judío no podía entrar a un hogar romano. Yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, pero tú di la palabra. Este romano incircunciso, que no pertenecía al pueblo de Israel, tenía una valoración de la palabra que no tenían ni siquiera los mismos judíos. Hola. Saludo a mi hija. Hola, hijita, Dios te bendiga. Melina. María Patricia Farías, bendiciones también de Argentina, gloria a Dios. Amados, este hombre, este romano, tenía una valoración de la palabra que no tenían los mismos judíos. Y hoy nos encontramos, actualmente, en la actualidad, porque yo siempre llevo la palabra a nuestra actualidad. Hoy nos encontramos con gente que ha nacido en el Evangelio, con gente que toda la vida ha estado yendo y viniendo en el Evangelio, con gente que toda la vida ha oído del Evangelio, pero que no tiene ni para atarle las sandalias al romano. Hola. Porque no valora el poder de la palabra, porque no le pone el valor que necesita tener para entender lo que es el valor de la palabra viva, la palabra que es Cristo, la revelación, la rema, la palabra. Entonces viene un inconverso, viene un incrédulo, el que nunca ha ido a la iglesia, va a una reunión y sale sano, porque ese inconverso es como este romano, tiene y valoriza la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: porque Jesucristo sana hoy todavía. El tipo se va sano a su casa. Y vos hace 30 años que vas a la iglesia y no te podés sanar. ¿Sabes por qué? Porque sos un incrédulo. Porque no valorizás la palabra de Dios como hacían los judíos, todos alrededor de Jesús ahí. No recibían ni papa. Viene este romano y le dice: tú di la palabra porque recibió el milagro. ¿Por qué? Porque valoriza la palabra. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia hoy, mi amado hermano? Que no le da valor a la palabra de Dios. Hola. Que no valoriza el poder de la palabra. Y usted hoy, que está conectado, quiero que preste atención a esto. Tómele valor a la palabra de Dios que vamos a predicar hoy. Tome valor a esta palabra porque esta palabra tiene su milagro. Porque esta palabra tiene su sanidad.
porque esta palabra tiene su prosperidad, porque esta palabra tiene lo que usted está necesitando. Simplemente dele valor a la palabra de Dios. Hoy, amados hermanos, vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje y ni siquiera, vos le preguntás, ¿de qué se habló? La verdad que no presté mucha atención. ¿Y a qué fuiste? No, porque hay que ir a la iglesia. No se valoriza el poder de la palabra. Y si tú no valorizas el poder de la palabra, tú no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Yo no sé si habrá alguno ahí que me está escuchando, si habrá alguno que está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo no sé si será para usted la palabra o no, no sé cómo será. Pero si usted no presta valor a la palabra, si no le da el valor que la palabra necesita, usted no va a poder recibir lo que Dios quiere darle. Hola. Así que no sé cuántos en esta mañana quieren recibir lo que Dios tiene para usted. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice, a mí me impacta esto, porque viene el centurión a rogarle. Primer punto, el centurión no tenía por qué rogarle, el centurión era el que estaba, era el capo y era el mandamás. Pero la humillación del centurión, Así que ahí donde está usted conmigo, diga conmigo, primer punto, humillarse. Hola. ¿Por qué no recibimos lo que vamos a buscar cuando vamos a la iglesia o cuando escuchamos una palabra como esta? ¿Por qué no la recibimos? Porque no hay humildad en nosotros. Vos le decís, hermano, si usted está oyendo esto, ponga su amén, ponga su comentario. No lo pone por orgullo. Pero yo vi que muchos acá pusieron, gloria a Dios por tu humillación, porque la humillación es el primer paso para tu milagro. Recibilo. El primer paso para tu milagro, mi hermano, es cuando yo me humillo. Aleluya. Mire, yo tengo algunos encontronazos porque la gente cree que yo soy un hombre orgulloso, vanidoso. Hermano, yo no tengo dónde caerme muerto, o sea, yo no sé de qué orgullo voy a tener, no tengo orgullo de nada, yo no sé nada. Aparte, encima de eso, no tengo ni siquiera conocimiento, alabado sea el nombre del Señor. Porque yo lo que hablo, lo hablo por el Espíritu y no por lo que demás, amén. Marcelo Albertini, Dios te bendiga, abrazo grande, varón. Yo lo que hablo, lo hablo por el Espíritu, yo no tengo conocimiento, mi hermano, yo no sé nada. Entonces no sé de qué me voy a enorgullecer. Los que me conocen saben que yo predico de esta forma porque fue la forma en que Dios me dio para predicar, qué sé yo. Yo siempre le digo, pero si tenés algún problema, habla con Dios, a mí no me vengas, yo soy un empleado, soy un siervo, yo soy un esclavo de Cristo. Pero lo que hablo siempre produce dos cosas. Amén, gracias hermano Marcelo, gracias. Siempre cuando yo predico produce dos cosas. Una, produce enojo. A mucha gente se enoja cuando yo predico. Y la otra, produce alegría, gozo. Y mucha gente se goza cuando predico. Ahora, en ambos casos, hay una activación en el corazón. Hay una activación en el corazón. Sea para enojarse o para gozarse, el corazón se expande, se abre. Y la palabra entra a tu corazón. Y en el momento quizás no pase nada, pero pasado días, esa palabra va a empezar a dar fruto. Y tu vida cambia. Yo conozco mucha gente, muchos testimonios con respecto al cambio que produce la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo, amados, hay muchísimos predicadores, habemos muchísimos predicadores, pero que la palabra de Dios verdadera esté en la boca de nosotros depende de que el Espíritu Santo sea con nosotros, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. No es mi dialecto ni mi léxico lo que va a producir un cambio en tu vida. No es lo bonito o no que yo hable. Lo que va a producir un cambio en tu vida es el Espíritu Santo a través de mí. Si el Espíritu Santo está a través de mí, eso va a producir un cambio en tu vida. Eso va a fructificar en tu vida. Va a haber un antes y un después para ti. Pero depende de que yo verdaderamente sea un hombre del Espíritu.
¿Me entiende, verdad? Entonces, el centurión lo primero que hace es humillarse y en la humillación reconoce. Uno de los factores fundamentales por los que a veces no recibimos la palabra con poder en nuestras vidas, no podemos recibir la rema, no podemos recibir la palabra profética y no podemos, digamos, gozarnos en esa palabra, es porque no creemos en el predicador. No creemos en el predicador. O sea, lo escuchamos porque está ahí, qué sé yo, pero yo mucho no confío en este. Porque somos así, ¿verdad? Pero el centurión confió en que Jesús era un hombre de Dios, era un santo, por eso le dijo, yo no soy digno de entrar bajo tu techo, o sea, le dijo, tú eres un hombre santo. Dos factores. Segundo, confiar en el hombre que predica. Ah, no, yo confío solamente en Dios. Y llevas 30 años y no has salido de donde estás. Empezá a cambiar tu forma de pensar porque el hermano va para el hoyo. Porque hay muchos que dicen, no, yo solamente Dios. Pero llevas 30 años y no has avanzado, hermano. Cambia porque te va al hoyo. En algo estás fallando, hermano. Pues yo conozco gente que vos los escuchás. No, Dios. A mí no me toqué, Dios. ¿Y si vos no sabés lo que Dios dice? Llevas 30 años leyendo la Biblia y nunca la entendiste. Creo que es tiempo de cambiar. Porque yo, no sé, pero si yo encaro acá y me choco la pared, voy a encarar un poquito más allá a ver si le acierto a la puerta en que sea. Pero si ya soy de que siempre encaro al mismo lugar y me rompo la cabeza contra la pared, entonces el problema ya es mío, mi hermano. Ya tengo yo un problema. Porque cuando yo tengo un problema no reconozco. Ahí me está escribiendo el hermano Marcelo, dice, amén hermano, que se predica solo de lo que es prosperidad, no así. Sí. Sí, hermano, eso es verdad. A la gente no le gusta mucho cuando le predicas este tipo de mensajes porque este mensaje te lleva a una realidad. La realidad es que el que está siempre buscando que le prediquen de prosperidad y de bienestar y bendición y todo eso, está esperando como el paralítico de la hermosa. Como el paralítico de la hermosa. Él estaba sentado afuera en la puerta esperando que le den algo. Así son los que andan buscando una palabra de prosperidad, una palabra de bendición, una palabra, Señor, yo te voy a dar, el Señor te va a dar, el Señor te va a dar. Son así, andan como el paralítico mendigando algo. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, siempre tienen algo para dar. Hola. Pedro le dijo, mira, tranquilo, yo no tengo plata ni oro, tranquilo, no me vengas a pedirme nada de eso porque no tengo. Lo que tengo te doy. Y lo que tengo, sabe que es poder de Dios, el poder de la palabra. Levántate y anda. Lo que tengo te doy, el poder de la palabra. Levántate y anda. Un hijo de Dios es un ofertante, no un demandante. Los fariseos, los hipócritas, los almáticos, los religiosos andan siempre pidiendo algo. Se acercan al gobierno natural, al gobierno de un pueblo, una ciudad, para pedir algo. Cuando un día me recuerdo, voy a hablar con un intendente y le digo, ¿cómo? Lo saludé todo, me presenté, porque no recibían a nadie, fue así, no recibían a nadie. Y yo llego a ese lugar y le digo, Dios le bendiga, ¿cómo le va? Le digo a la secretaria, avísele al intendente que está el profeta Urquiza y quiere hablar con él. Así le dije. Y la secretaria me quedó mirando, como diciendo, ¿y este quién se cree que es? Digo, vaya, anúncieme, por favor. Y fue. A los 2 minutos me recibió el intendente. Cuando hablo con él, lo saludo y me dice, ¿qué necesita? Yo no necesito nada suyo, quiero aclararle. Yo vine a bendecirlo, vine a orar por usted y por su mandato. Hizo y me quedó mirando. ¿Cómo así? Claro. Pero si siempre los evangélicos vienen a pedir algo.
No, yo no vengo a pedirle nada, yo no soy evangélico, soy un hijo de Dios que vengo a darle algo a usted. Que usted necesita de Dios y yo soy el instrumento para usted. Y oré por esa persona. Entonces, la gente está esperando que el evangélico le pida algo. Que los cristianos estén demandándole algo. Por eso lo sorprende a Jesús cuando el centurión le dice, no, tranquilo, tú no entres bajo mi techo porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero sí di la palabra. Suelta la palabra. Y yo vengo a decirte en esta hora que esa expresión del centurión hacia Jesús no es algo que está litigado a solamente a este verso como algo, porque nosotros tenemos la mala enseñanza de ver a Jesús como a Dios. Nosotros, ¿sabe por qué no podemos entender el Evangelio? Porque vemos a Jesús como a Dios, pero Jesús no era Dios. La divinidad de Jesús era el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús. El mismo Espíritu que está sobre tu vida. El mismo Espíritu que está sobre mi vida. Por eso Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, porque Él venció como ser humano, como hombre. Porque si Jesús hubiera vencido como Dios, Dios no sería justo, porque ¿cuándo el diablo iba a poder vencerlo a Dios? Si un hombre perdió la soberanía en el huerto, otro hombre, siendo hombre, ser humano, la reconquistó. En el capítulo 19 de Lucas, Jesús le dice a todos los que estaban ahí junto a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino, el Hijo del Hombre, el Hijo, ¿sabe qué significa la expresión Hijo de Hombre? Significa el ser humano, el hombre, el ser humano, vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Hola. Lo que pasa es que Jesús era Dios. Esa es la mentira que el diablo le puso a la iglesia para que la iglesia no cumpla. Para que la iglesia siempre se escude, no puedo hacerlo, pero Jesús lo hizo porque era Dios. Entonces nos excusamos de que no podemos hacerlo porque como Jesús era Dios, Él sí pudo, nosotros no. Eso son mentiras del diablo, eso es lo que el diablo hace para que cuando llegue el momento, el 95% de la iglesia vaya para abajo y me para arriba. Hola. Ahí recíbalo. A muchos no les gusta lo que digo, pero digo verdad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció, por eso dijo, el Hijo del Hombre. El centurión confió en el profeta, no en Dios. Hola. El centurión confió en el profeta. Tú eres un hombre santo, así que di la palabra. Porque si tú declaras la palabra, tú eres un hombre santo, Dios te va a oír y la palabra se va a cumplir. Cuando tú crees que el mensajero que viene de parte de Dios es de parte de Dios justamente, esa palabra se hará carne en tu corazón y esa palabra fructificará para bien. El problema que tenemos hoy es que la iglesia se escuda diciendo que Jesús era Dios. Porque yo no sé, verdaderamente he tratado de buscarlo en la Biblia para encontrar un contexto en que afirmarme de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Filipenses, en el capítulo, creo que es 1:5, no me recuerdo bien, dice claramente que Jesús, la palabra viva, la palabra, se despojó a sí mismo de toda deidad. Se sacó lo de Dios, lo dejó de lado. Hola. Y tomó condición de hombre, ya no era Dios, era un hombre. Y aún siendo hombre, se humilló tanto que se hizo siervo para morir una muerte de cruz. Cuando Jesús está en la cruz, hay un momento en que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver si usted está oyendo bien ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús era Dios, ¿por qué dijo así? Hola. Si Jesús era Dios, ¿por qué dijo así? Porque en ese momento en que Jesús dice eso es cuando el Espíritu Santo se apartó de Jesús. Porque el Espíritu Santo
era a quien él le clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Espíritu Santo en la cruz lo deja. Y todo el peso del pecado del universo vino sobre Jesús. Y él dijo, hoy estoy desamparado. El hombre solo en la cruz, solo. El ser humano, el Hijo del Hombre solo en la cruz soportó el peso del pecado del mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él soportó hasta llegar a la cruz porque el Espíritu Santo estaba con él. Usted va a la iglesia, usted busca de Dios, usted puede soportar las pruebas porque el Espíritu Santo está con usted, si no usted no podría. ¿Está aquí? Entonces, la Biblia dice que Dios le dijo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y le dijo, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ojo, vamos al cuadro. Este es Dios, esto es Dios. Esto es Dios, escuche esto, esto es Dios. Pero Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas, le dice a Jesús, siéntate a mi diestra. Ya Jesús no es Dios, está fuera de Dios, está a la diestra del Padre, hola. Porque lo de Dios es la palabra. Aleluya, yo creo que usted está empezando a entender algo aquí. Lo de Dios es la palabra, pero el que está a la diestra es Jesús. El cordero como inmolado es Jesús. El que fue inmolado en la cruz fue Jesús, y a él le fue entregado el poder de estar a la diestra del Padre, de ser parte de la deidad desde el consejo de Dios. Pero no Dios, porque Dios es Jehová, el Creador. Dios se divide en su palabra. La palabra, lo que yo hablo, la palabra de mi boca no puede estar separada de mí. Sí se emite, pero sigue siendo parte mía. Nunca deja de ser mío, porque es la palabra que sale de mi boca. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca deja de ser Dios, siempre es lo mismo. El espíritu mío es el que me mantiene vivo. Si el espíritu mío se aparta, este cuerpo se muere. El Espíritu de Dios sigue siendo Dios, porque si se apartara de Dios, Dios ya no sería Dios. Entonces tanto la palabra como el Espíritu siguen siendo Dios. En diferentes formas se presenta a tu vida como la palabra, se presenta como el Espíritu, se presenta como el Padre Creador, pero sigue siendo el mismo Dios. Yo siempre hago esta referencia, es como el agua. El agua usted la puede congelar y es hielo, es sólida, pero sigue siendo agua. El agua usted la puede hervir, se evapora, pero sigue siendo agua aunque sea vapor. Y el agua líquida es agua y siempre sigue siendo agua. Es el mismo agua. Así es Dios. Pero hasta que yo no entiendo esto, yo no voy a entender lo que el centurión está haciendo. Porque el centurión le está hablando a un hombre. Se está humillando delante de un hombre, a quien reconoce como un hombre santo, como un profeta, el profeta de Nazaret. Porque nadie tenía a Jesús como el Hijo de Dios, excepto Pedro, que lo declaraba como Hijo de Dios. Los demás, para todos, era el profeta de Nazaret. Un hombre santo. Y el centurión se humilla ante un hombre, rogándole ante un hombre. Escuche bien esto, porque hay gente que no ha aprendido todavía lo que es vivir en el reino. Le ruega a este hombre y luego le dice, aún se humilla tanto, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por dos razones. Primero, porque eres judío y soy romano. La ley judía lo prohíbe. Y segundo, soy un pecador. Ahora, soy un pecador. Yo te estoy pidiendo por un joven que es mi amante. La pregunta que yo quiero hacerte, ¿Jesús como profeta no sabía acaso esto? Sí lo sabía. En ningún momento Jesús cuestionó. Nunca Jesús dijo, no, pero ¿cómo voy a ir si vos estás en pecado? Encima de que sos un romano, me estás pidiendo por tu amante.
Nunca dijo eso Jesús. Jesús simplemente, eso es lo que me impacta. Jesús simplemente dijo, yo iré y le sanaré. Dos cosas, a mí no. A ver si usted puede entrar conmigo en esta palabra. Yo iré. Lo que era prohibido a los judíos, yo iré. Rompió un esquema religioso, yo iré. Rompió una tradición, yo iré. Hoy cuando escuchemos alguna cosa que no, eso no es de Dios, ya no hay más profeta porque el último fue Juan, así está la gente. Jesús rompe los esquemas, rompe los paradigmas y dice, yo iré, yo voy a ir ahí. Está prohibido, no me importa, yo voy a ir igual. Hola. Por eso Jesús es mi héroe. Jesús es mi héroe. Él rompió el paradigma, yo iré. Y encima le sanaré. Escuche, yo iré, hombre, al hombre le estaba prohibido entrar, a un judío hombre estaba prohibido entrar bajo el techo de un romano, yo iré, hombre. Segundo, le sanaré como hombre, yo le sanaré, no como Dios, como hombre, yo le sanaré. Y todavía estamos en el siglo XXI y tenemos gente que, el Señor te reprenda. Y el Señor allá arriba dice, pero este desgraciado no entendió nunca nada, que yo ya lo reprendí, ya lo vencí, ahora le toca a él hacer la obra y me mete otra vez a mí. Si la Biblia dice que Dios te dio el don, te lo entregó para que sanes enfermo. Señor, sánalo. Incrédulo, todavía no creíste que te fue dado el don. Porque si el don lo tenés vos, sánalo vos. Padre, yo lo sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús porque tengo la autoridad. Dios me entregó la autoridad. Es lo que hacía Jesús. Me fue entregada, yo voy y lo sano porque me fue entregada la autoridad. Por fe, yo tengo la fe de que voy y lo sano. ¿Qué le dijo Pedro? Yo no tengo plata ni oro, no tengo yo. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Vos tenés que dar lo que tenés. El problema es que ustedes no creen que tienen algo, porque siempre están hablando para que Dios lo sane. Pero Dios dice, yo te di a vos la autoridad para que vos lo sanés. Si vos declarás sanidad sobre él, en mi nombre, yo lo hago. Declará que está sano, en mi nombre. Dice que yo iré y le sanaré. Y respondió su yo no soy digno, Señor. Pero solamente di la palabra. Y yo quiero llegar a este punto, di la palabra. La pronunciación de la palabra. ¿Qué es lo que hace la religión? Hermano, usted tiene que decir la palabra. Y piensa que decir la palabra es leer la Biblia. Claro, leen los versículos bíblicos. Porque piensa que cuando dice, di la palabra, piensa que es leer la Biblia. Miren, en Mateos 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y con la palabra. Ahora, ¿usted se imagina a Jesús andando con la Torá para todos lados para declarar la Torá para que la gente recibiera la sanidad? ¿Usted puede imaginarse eso? O puede imaginarse como dice, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Escuche esto. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó los espíritus malignos con una simple orden y sanó a los enfermos. Con una simple orden, con la palabra. La Reina Valera dice la palabra y nosotros pensamos cuando dice la palabra que está hablando de la Biblia. No. Con la expresión, con una orden verbal. Porque la autoridad no está en la palabra que leas, está en vos, en tu corazón, en tu espíritu. El centurión le dice, tú di la palabra, porque él confió en el profeta que estaba delante de él. Tú di la palabra. Y a veces usted hace un comentario, pone un comentario acerca de una expresión de algo, pone un comentario, y como no puso un versículo bíblico, salen los religiosos fariseos, los hipócritas, y dicen, acá no sé de qué está hablando, porque acá no está la palabra.
Porque, ¿sabe qué es lo que dice el religioso incrédulo? Si no está en la Biblia no es de Dios. Ah, pero vos no has leído la Biblia. Porque la Biblia misma, la misma Biblia dice que hay cosas que hizo Jesús que no están escritas en los libros porque no alcanzarían los libros. Y aún dice en 1 de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que tengo preparadas para los que me aman. O sea que no lo has leído, ni lo has oído, ni siquiera está en tu pensamiento, pero Dios tiene cosas preparadas que no están en la Biblia. Hola. Entonces los ignorantes no entienden nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque se tiene que utilizar discernimiento de espíritu. En el libro de Primera de Juan nos habla de cómo vamos a entender cuando venga de parte de Dios. Es por discernimiento, mi hermano. Si vos tenés al Espíritu Santo, el Espíritu te va a dar testimonio de que la persona que está hablando contigo tiene al Espíritu. El problema, ¿sabe cuál es? Que la mayoría de la iglesia no tiene el Espíritu. Entonces viven en el espíritu de sospecha. Sospechan de esta, sospechan de todo el mundo sospechan. Y ya cuando algo, si no está en la Biblia, entonces su parámetro es leer la Biblia. Entonces yo, es como siempre digo, ellos leen a Dios pero no conocen a Dios, nunca lo han oído ni lo han visto, no saben quién es Dios. Ah, pero está escrito que nadie verá a Dios y vivirá. Exacto. Eso le dijo a Moisés Dios cuando le dijo, métete en la peña, escuche esto es revelación del Espíritu, métete en la peña, yo pasaré delante de ti, pondré mi mano y solamente verás mi espalda, porque nadie me verá y vivirá. Eso está escrito de lo que Dios le dijo a Moisés. La peña es Cristo. Métete en Cristo. La mano representa la autoridad y el poder de Dios, la soberanía. Cuando vos estás en Cristo, la soberanía de Dios está sobre tu vida. Significa que cuando vos estás en Cristo y la soberanía de Dios está en tu vida, significa que vos podés ver a Dios, porque vos ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Esto para los que tienen un poquito de revelación, recíbalo en el nombre de Jesús. Cuando tú estás en Cristo, tú moriste al mundo, tú ya no vives, vive Cristo en ti. Entonces a través de Cristo tú puedes ver a Dios. Le dijo Jesús, cuando era hombre, le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todavía no entendieron eso. Cuando tú miras a un hombre de Dios, tú estás viendo a Dios. Una interrupción, le pido disculpas. Cuando tú has visto, me ves a mí, has visto al Padre. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en la iglesia, mi hermano? ¿Por qué no podemos recibir ese poder de la palabra en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos disfrutar del poder de la palabra en nosotros? Porque no lo acompañamos con fe en quien emite la palabra. Estamos esperando que baje Dios o Jesús, que bajen, se personifiquen y digan, yo soy Jesús, cree en lo que digo, cabezón. Pero esto es por fe, mi hermano. Usted recibe su milagro por la fe. Usted recibe su sanidad por la fe. Usted recibe porque ha creído. Dice que escuche, a Jesús, dice que hizo pocos milagros porque no creían en él. Este es el hijo del carpintero. Como no creían que Jesús era el hombre de Dios, no pudo hacer muchos milagros. Porque cuando tú descrees del mensajero, el milagro, la sanidad, la bendición no llega a tu vida porque tú estás rechazando a Dios. Porque Jesús dijo, siendo hombre, dijo, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Está hablando de que cuando tú ves a un hombre de Dios y lo reconoces, lo honras como un hombre de Dios, tú estás recibiendo a Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Jesús. Jesús le dijo, el que recibe a cualquiera de mis hijos, de mis enviados, de mis siervos, me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió al Padre. Cuando usted no recibe a un mensajero, no recibe el mensaje de Dios a través de su pastor, a través del predicador, usted no está recibiendo a Cristo, por tanto tampoco recibe a Dios, no recibe nada. Porque siempre están cuestionando, ¿y será de Dios o no será de Dios? Este vendrá de parte de Dios. ¿Y qué haces ahí si vos estás dudando de que es un hombre de Dios? ¿Qué haces en esa iglesia si dudás que el pastor es un hombre de Dios? ¿Para qué estás ahí? ¿Sí me entienden?
Entonces, amado, esto es cuestión de fe. El centurión nos enseña un ejemplo de lo que es fe. Dice que al punto que lo maravilló a Jesús. Lo maravilló a Cristo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en la iglesia he visto tanta fe. ¿Cuál fue la fe? Reconocer la autoridad del hombre que estaba delante de él. Reconocer la autoridad del profeta. Esa fue la fe. Cuando tú reconoces la autoridad del ministro, estás reconociendo el poder de la palabra. Y cuando reconoces el poder de la palabra, esa palabra va a transformar tu vida. Esa palabra va a cambiar todo tu horizonte, va a cambiar todo tu entorno. Tu vida va a pasar de ser de una forma para ser otra, porque has creído al poder de la palabra de Dios. En esta mañana, el mensaje es simple. El poder de la palabra. Una palabra que puede transformar tu vida. Porque estamos cansados de oír mensajes, cansados de oír a gente hablar y siempre igual, no cambian. Tienen 20 años en la iglesia y siguen siendo los mismos viejos mañosos que han sido toda la vida. No hay un cambio. Siempre están cuestionando. Son los eruditos que siempre están viendo a ver qué dice el pastor. No hace cosa que el pastor se equivoque porque están con el martillo y el dedo acusador para pegar. Esa gente nunca tuvo un cambio porque jamás creyó a la palabra de Dios. Porque nunca le creyó a Dios. Pero Dios está levantando una nueva generación. Hombres y mujeres con una fe muy diferente. Hombres que creen a la palabra de Dios, hombres que creen a Cristo, hombres que reconocen a los hombres y mujeres de Dios, honran a los hombres y mujeres de Dios, hombres que aprendieron a caminar bajo el precepto de la honra. Dice la Biblia, el Señor les dijo a Moisés, porque yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y honraré a quien yo quiera honrar. Hola. En el mismo pasaje cuando habla de la peña que le dice, no, nadie me verá, sigue hablando y dice, porque yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y honraré a quien tenga que honrar. ¿Por qué hace esa aclaración? Se reserva el derecho de admisión. Está hablando de los que pueden verlo o no y se reserva el derecho, o sea, diciendo, y si yo quiero que alguien me vea, me va a ver. Y si yo no quiero que me vean, no me va a ver. Si yo quiero que alguien me vea y viva, va a vivir. Porque tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Está entendiendo la Biblia o no? Así que, o sea, parafraseando en el idioma argentino, el Dios le dijo, a vos, ¿qué te importa? Si yo quiero que vos me veas, me va a ver. Si no quiero, no me va a ver nada. Y se terminó el problema, hermano. ¿Cuál es el asunto? Es simple el tema, sencillo el tema. Dios se reserva el derecho de admisión. Ocúpate de ser como el centurión, de hallar gracia en la fe, en el Hijo de Dios, para que la palabra transforme tu vida. Ocúpate de recibir la palabra, creerla y ponerla por obra. Es lo único que tenés que hacer, no tenés que andar cuestionando, no, pero aquel y aquel otro, como le dijo a Pedro, seguime vos, a vos qué te importa si viene Juan o no viene Juan, vos seguime vos, a vos te estoy diciendo que me siga. Si es a vos el que voy a poner, al que le voy a entregar la llave del reino, que estás tanto cuestionando ahí. Porque a veces Dios no, mire lo que hizo Pedro, a veces Dios nos quiere dar una bendición, nos quiere entregar la llave del reino. Y nosotros nos ponemos a cuestionar a ver si va el otro al lado nuestro, no va al lado, o si qué es lo que hace el otro. Dejalo al otro, ocupate de vos. Deja que el otro haga lo que hacer vos lo que tenés que hacer. Estás de mirar lo que hacen los demás y vos no haces nada. ¿Hace cuánto que estás estancado? ¿Hace cuánto que no caminás? ¿Hace cuánto que estás esperando a ver que pase algo para hacer algo? Como hablábamos ayer la palabra, debiendo ser maestro, todavía te digo, volvé otra vez a enseñarte lo mismo.
Diga conmigo ahí donde está, yuhu. Diga conmigo, yuhu. Porque, amados hermanos, quiero terminar con esto. Hay algo que debemos entender por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo, parte hasta los tuétanos. La palabra de Dios es la que escudriña todo nuestro ser. Y nada queda oculto a la palabra en nosotros. Por eso a veces cuando vamos a un lugar que no conocemos, nos sentamos a escuchar una palabra y empieza a hablar el predicador y uno dice, ¿y a este quién le contó mi vida? No, a él no le contó nadie la vida, pero la palabra conoce tu vida. Hola. Y esa palabra comienza a redarguirte de pecado, comienza a partirte por el medio y a excavar tan profundo que saca todo lo que está dentro tuyo para que vos veas que el Dios de la vida todavía tiene misericordia. Aleluya. Qué maravilloso es esto. Apóstol Carlos, no te había saludado mi hermano porque justo estaba en el fragor de la prédica, te pido disculpas. Es verdad, amado, es así. A ver cómo es la palabra, la psicología bíblica, porque hay una psicología bíblica. Es cuando utilizo la Biblia en psicología para tocar los sentimientos, para tocar la emoción de la persona. Entonces la persona llora, la persona sale contenta, pero cuando salió afuera se olvidó todo porque todo fue ficticio, es psicología. Hay muchos predicadores hoy utilizando la psicología bíblica para tocar los sentimientos, las emociones de las personas. Y eso no produce cambio, al contrario, porque cada vez te vas desgastando más en la poca fe que puedas tener, hasta que llega el punto en que ya no tenés fe. Porque, no, pero si a mí, una vez, conozco un varón que le profetizaron, la esposa se fue, lo abandonó. Y le dijeron que él se quedara esperándola porque iba a volver. 10 años más tarde él seguía esperando. La esposa tenía un hijo de otro y estaba con otro. Pero la profecía decía que él tenía que esperar. Menos mal que se cansó. Formó su vida, lleva 25 años con la otra persona, viviendo una vida para el Señor. Menos mal, hermano, porque si le hace caso a la profecía, está en el horno. Conocí a otro varón que se casó y a los 6 meses encontró a su esposa con otro varón en su casa. Obviamente se separaron. Pero como él tiene que ser hombre de una sola mujer, 60 años viviendo solo, amargado, triste, con una amargura encima y todavía hablando de que Cristo vive. Los que lo miraban decían, si vive como viví vos, listo, chao, yo no quiero eso. Ese es el evangelio que nos enseñaron. Ese es el evangelio, el de no discernir la palabra, el de utilizar la psicología bíblica para tener sujeta, esclavizada a las personas. Pero Cristo es libre, es libertad. Cristo es libertad. Cuando se escribe hombre de una sola mujer, en aquel tiempo se utilizaba la bigamía. Había hombres que tenían 2 o 3 mujeres. Entonces Pablo escribe y le dice, pero en el evangelio no tendrás 2 o 3 mujeres. Vos vas a ser hombre de una sola mujer. Vos vas a tener una sola mujer. A eso se referencia ese pasaje bíblico. Pero se utiliza de forma psicológica para esclavizar bajo una religión a las personas. Entonces las personas religiosas hacen y creen que lo que hacen es correcto. Ellos, vos los ves, andan todo trajeado con la Biblia más grande que encuentres, y hablan, y vos no lo ves sonreír nunca. Pero eso es en la calle y en la iglesia, porque en su casa son el mismo diablo, el mismo demonio.
hipócritas que se disfrazan de evangélicos, que levantan la mano para adorar a Dios en la iglesia y en la casa se la bajan a la mujer de un chirlo. Esos son los hipócritas que tenemos hoy, que nos dirigen en la iglesia y que nos quieren imponer las normas humanas y no las de Dios. Porque Dios dice, si entendieras que lo que pido de ti es misericordia, que lo que te estoy pidiendo es que tengas misericordia. Sí, a usted y a mí, que tengamos misericordia el uno del otro. ¿A dónde hay misericordia si yo veo a una mujer que lleva 20 años sufriendo los palos de su esposo, los golpes de su esposo, y le digo, no, usted tiene que permanecer porque la Biblia dice que la Biblia no dice eso? Usted lo dice. Porque es fácil decir, soportar los palos, total, a mí no me los pegan, te los pegan a vos. ¿Acaso hay misericordia en eso? ¿Tengo misericordia de esa mujer yo? Obligándola a que resista los golpes de su esposo porque la Biblia lo dice. ¿A dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que tengamos misericordia, que tengamos compasión, que tengamos piedad. La misericordia significa ponerme en el lugar del otro. Ponete boca que te peguen, ponete boca que te maten a palo a ver si te va a gustar. En eso hay misericordia. Pero yo me cansé de oír pastores exigiéndole a la Grey que soportaran lo que venía. Eso no es así, mi hermano. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo quiero lo mejor para mí. ¿O acaso quiero ponerme todo el día en sufrimiento y estar todo el día que me estén pegando? Total, yo soporto todo por amor. No, tranquilo, gato. Eso no es así. Tranquilo. Hay que leer con entendimiento, también con revelación. Porque lo primero que Dios te pide, que te sometas a Dios, que tengas y ames misericordia, que tengas misericordia de tu prójimo, que ames a tu prójimo. Por eso Jesús, en la misericordia, ve el sufrimiento del centurión y dice, yo iré y le sanaré. Aun cuando iba en contra de la tradición, aun cuando iba en contra de lo que los demás decían, porque, ¡ay, mira cómo va a entrar a la casa de un centurión! ¿Cuántas veces lo juzgaron a Jesús porque entraba a la casa de los pecadores a tomar vino con ellos y a comer? Porque no tenían misericordia. Eso es lo que eran, como siempre, los religiosos enjuiciando, condenando. Esto no es apología del pecado, no es para que mañana vayas a pecar, no, mi hermano. Pero a mí no me va a dañar nada. Si hay alguien tomando lo mío, a mí no me va a hacer nada, mi hermano. Al contrario, lo que yo tengo, porque lo creo, que lo mío es más grande y más fuerte que lo que está en el mundo. Lo mío le va a impactar a él. Yo fui una vez a un lugar que me invitaron a comer, a cenar. La mujer había sido pastora, pero había dejado el ministerio y se había casado de nuevo con un joven. El joven no era creyente. Yo, casadito. Yo no fui ahí a predicar ni nada. Yo casadito, son cosas personales que, a menos que la persona me pregunte, yo no toco el tema. En un momento dado, esta mujer y mi esposa se van a un negocio y quedo yo solo con este varón. Y el varón se da vuelta y me dice, mire, yo le voy a decir algo. A mí no me venga con el tema de la Biblia y hablarme de Dios porque yo no quiero saber nada. Entonces le dije, no, tranquilo, gato. Tranquilo, yo no vine a hablarte de Dios ni nada. ¿Acaso me ves con una Biblia? No, entonces no. Es más, yo te voy a decir algo, le digo, yo no necesito traer una Biblia para hablarte de Dios. Vos si querés, le digo, hablamos de este vaso de agua. Pero el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. No tengo ni que hablar yo. Si es Él. Llegaron todos, transcurrió la noche normal, nos fuimos. Al otro día a la mañana me llama la pastora a las 9 de la mañana. Me dice, apóstol, ¿usted qué le hizo a mi esposo? ¿Yo? ¿Sí, usted? Yo no le hice nada, ¿qué le voy a hacer? No, dice, ¿cómo que no? Si está recambiado. Se levantó esta mañana, me cebó mate, me llevó a la cama, me dijo que me amaba. Digo, yo, ¿y a este qué le pasó?
Está totalmente cambiado. Amado hermano, cuando el Señor está contigo, tú no tienes que abrir tu boca. Es Dios el que hace la obra. Aprende. Deja que sea el Espíritu Santo a través tuyo. Deja que sea el Señor que se glorifique a través tuyo. ¿Usted me entendió? Que Dios me lo bendiga más. La verdad que ha sido una mañana muy linda. Me gustó mucho esta palabra porque necesitamos volvernos al poder de la palabra. Volver a creer en el poder de la palabra. Una palabra que soltés en fe. Es simple, dije, hablamos de este vaso, pero el Espíritu Santo ya está obrando. Listo, esa fue la palabra. Y el poder de esa palabra transformó la vida de este varón. Es el poder de la palabra, mi hermano. Aprenda que es el poder de la palabra. Usted puede recitar toda la Biblia, pero si usted no tiene fe en la palabra que está emitiendo, de nada va a servir. Ahora, si usted tiene fe, con una palabra es suficiente. Jesús con una palabra echó fuera a todos los demonios, sanó a los enfermos. El hermano José Pucheta oraba y le decía, ¿qué le pasa? No, me duele la rodilla. Listo, calladito. A vos te hablo rodilla, salí fuera dolor. Listo, hermano, el hombre era sano. No necesitaba recitar la Biblia, ni siquiera estaba en la palabra rodilla, no necesitaba en la Biblia todavía. Imagínate un religioso. No, pero eso no es de Dios porque no nombró la Biblia, no nombró la palabra. No está en la Biblia. No está escrito que alguien ora así. Pero oraba así y Dios sanaba. Es como dije ayer que me dijo, este hombre me dice, no, usted está orando mal, apóstol. Me dice, es en el nombre de Yeshua. Yeshua es su nombre. No, en serio. Sí, Yeshua es su nombre. ¿Y qué hago yo con los 20 años de que llevo orando en el nombre de Jesús y Dios ha sanado, liberado personas? ¿Y ahora qué hago? Esos 20 años los vuelvo para atrás y le digo, vengo a retirar la oración. Y lo hizo en el nombre de Jesús. Hola. Le digo, amado, usted no puede ser tan ignorante, porque también se titula apóstol. Usted no puede ser tan ignorante. Sea en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, en el nombre que sea, es nombre sobre todo nombre y va a ser sano, va a ser libre, porque su fe es lo que produce el milagro. Es la fe en la palabra. Recíbalo en esta mañana. Que Dios me lo bendiga más. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar allí conectados. Gracias por compartir conmigo este momento. Los bendigo en el nombre de Jesucristo desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. La paz de Dios sea con ustedes.